¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo crisis de ansiedad y de temor, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos? Porque esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Esa es la maldición de esta generación. Y cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor y la ansiedad serán un resultado inevitable. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Honestamente me dio pena, como pastor se lo digo, me dio pena que muchos de ustedes se perdieran la conferencia de la adoración. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Y las iglesias, vuelvo y repito, sin quererlo, muchas veces están motivando a los cristianos a vivir centrados en ellos mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Decía Martin Lloyd-Jones, y eso hace unas décadas atrás, ya Lloyd-Jones murió en el 81, estamos en el 2014, 2015. Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el cómo me hace sentir esto ha venido a ser mucho más importante a quién es ese Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. ¿Oíste eso? Nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para que nuestra vida entera gire en torno a él. ¿Cuál es la solución? Escuchen una vez más lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. En última instancia, la verdadera cura, y él era médico, de paso, doctor en medicina, y pastor, y teólogo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo, que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento en la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Yo sé que Bill Brandenstein habló de ese pasaje el domingo pasado. Dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Y oía Brandenstein decir el domingo pasado, no eran ángeles chovi como los que aparecen en las pinturas renacentistas. Esos angelitos gorditos, no, estos ángeles no eran chovi, eran terribles. Era la contemplación de algo como para que una gente se cayera muerto ahí. Serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y otro grupo de serafines les respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia Isaías estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿O porque llegó al templo el sábado y un hermano le pasó por al lado y no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere la perspectiva de Dios que tuvo Isaías, las cosas triviales desaparecen. Nosotros somos una generación que vive absorta en cosas que son estúpidas y que son triviales y que no valen la pena. Por eso es tan importante colocar esta oración en su contexto. Al final del discurso del aposento alto, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de los discípulos esa noche? Ellos estaban confundidos, ellos estaban turbados, porque Jesús se iba. Y el Señor les hace ver en el discurso que su partida era necesaria para el beneficio de ellos. Pero ahora, a través de su conversación privada con el Padre, los está ayudando a entender que hay un propósito más alto en todo lo que Él vino a hacer a este mundo, y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Es de eso que se trata todo esto. Dice Francis Chan que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y que Él merece estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando Él está en el centro, nosotros recibimos el beneficio. Déjenme compartirles algo muy personal. No estaba en el guión. Yo estoy sufriendo de sinusitis, mucha gente lo sabe aquí. Y a veces eso me hace la noche muy difícil. La otra noche no podía dormir. Fue una noche horrible, hace 2 noches atrás. Y yo veía las horas pasar, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, mucho sueño, no poder dormir. Pero yo he estado leyendo algo sobre el libro de Job últimamente. Y cómo el diablo le dice a Dios: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Quítale lo que tú le has dado y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le da permiso al diablo para tocar a Job, para que Job sufriera lo que él sufrió y mostrar que aún así se iba a mantener apegado a Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, hubo momentos anoche en que yo me desesperé mucho, pero venía esto a mi mente y yo decía: Señor, si todo esto es para que yo pueda mostrarle al mismo diablo que tú me bastas, aunque yo no duerma. Amén, gloria a ti. Está bien, Señor, no es lo que yo quiero. Eso no me quitó la desesperación, pero me dio otra perspectiva. Yo le decía a Gloria en estos días hablando, cuán importante es la teología. Cuán importante es la teología para tener tu corazón en calma, para poder lidiar con estas cosas. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Jesús? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de la contemplación de esa gloria? No hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionada con esto. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en la ciudad de Corinto, yo estaba pensando en estos días, ¿cómo es eso de que Dios ama al dador alegre?
¿Por qué Dios ama al que da alegremente? No al que da diciendo, tengo que dar mis ofrendas cada domingo a la iglesia porque si no me va a partir un rayo. No, Dios no ama a ese tipo de personas. Dios ama al dador alegre, porque el dar alegremente refleja mucho de lo que hay en el corazón. El dar alegremente refleja que para ti tu Dios no es el dinero. El dar alegremente muestra claramente que tu confianza está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y por eso Dios ama al dador alegre, porque eso revela mucho el corazón de un hombre. Y cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿cuál es el argumento que él usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo produce en la iglesia, ¿cuál es el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y más profunda de la gloria, la hermosura y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que más tú y yo necesitamos. Cuando esa gloria es colocada en el lugar que le corresponde, entonces y solo entonces podemos comenzar a disfrutar la vida en abundancia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos entonces de esta oración de Jesús con respecto a nuestra oración? Que al igual que Él, debemos pedirle al Padre que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga su voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo, aunque eso implique temporalmente dolor y aflicción para nosotros. Alguien me comentaba el otro día que había escuchado a un predicador, un gran predicador, preguntarle a la congregación: si el Señor te concediera una petición con la seguridad de que te la va a responder, ¿cuál sería? Y dice que este predicador, yo lo conozco, es un predicador enérgico, le dio unos minutos, algunos segundos a la congregación para pensar en la respuesta, y después le dijo: no, no pidan por la salvación de su esposo y de su esposa y de sus hijos. No pidan por salud. Pídanle a Dios que se haga su voluntad. Si Dios te pidiera, te dijera: dame una petición, ¿sabes cuál sería esa sola petición? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es en esa voluntad que tú serás glorificado y mi alma será beneficiada, no importa lo que pase. Porque no hay un lugar más seguro en el centro de la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es la verdad revelada en la palabra de Dios la que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas, no las emociones. Imagínate que tú pecas contra Dios en cualquier cosa y tú sabes que pecaste. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Tú le pides perdón a Dios. Déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas allí donde estás, en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice: qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu aparato emocional que te hace sentir no perdonado, o a la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad?
La palabra de Dios está por encima de nuestras emociones. Es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor. Mis hermanos, si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. Salmo 103, versículo 2. Estaba leyendo este salmo ayer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Déjenme poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando y tú tienes el corazón como un témpano de hielo? ¿Eso nunca te ha pasado? Te felicito. A mí me ha pasado. ¿Y saben qué es hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así? Tener un hermano al lado que está encendido en fuego. Uno está aquí tratando de alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo, y el hermano que está aquí al lado él está en el cielo. ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer, es fingir una emoción que él no tiene. No hagas eso es mentira. Pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no estés sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra. Es mirando a Dios, no al gozo. No persigas al gozo, persigue a Dios. ¿Cómo yo persigo a Dios? Enfocando mi mente en lo que Él me ha dicho que Él es en su palabra. Y yo voy a comenzar a recordar atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra, hasta que mi corazón comience a arder otra vez. Y puede ser que eso no pase inmediatamente. Eso puede tomar horas, eso puede tomar días, pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que Él nos bendiga. ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida? Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él, y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice en Mateo capítulo 10 versículo 29 al 31 que no se cae un pajarito del cielo sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando no confiamos en el control soberano de Dios? Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa, ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos. La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros, o por temor a que otros te rechacen?
¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama a eso temor a los hombres. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo, cariño, respeto, admiración, preocupación por nuestra autoestima, llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres. Pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros. Compararte con otras personas. Sentir temor de compartir el evangelio. Eso es temor a los hombres. ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima, y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa. Pero eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso, porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor abrir la boca, y algunos dicen, es que el pobre tiene una baja autoestima. No. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás, porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo, nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado es que estamos creyendo que no tenemos el estatus que creemos merecer. Alguien dice, nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto. Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada. Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas. Esa es tu verdadera necesidad, glorificar a Dios, no que la gente viva para ti. ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión, y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes, y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo?
y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más, mis amados hermanos, la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No. La Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado, en Dios mismo. En Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Los deleites de este mundo no perduran. Nosotros fuimos creados para disfrutar de un deleite más profundo y perdurable, el deleite de conocer a Dios y de tener comunión con Él. Alguien decía que cada vez que nosotros pecamos, es porque pensamos que el placer del pecado es real y que el gozo en Dios es insustancial o distante. Pero lo cierto es, oigan esto hermano porque es importante, es exactamente al revés. Cada gozo que experimentamos en esta vida es una sombra de la fuente de todo gozo, que es Dios mismo. Cada gozo que tú experimentas es una sombra del verdadero gozo que se encuentra en Dios. Pero nosotros somos los que ejercemos fe. Es por eso que Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6 a tomar el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Somos tú y yo que tomamos la armadura. La armadura es de Dios, pero somos tú y yo que usamos la armadura. Y eso es precisamente lo que aprendemos de este pasaje. Esta historia tan conocida y narrada en una forma tan sencilla en el Evangelio de Mateo contiene algunas enseñanzas muy profundas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Y yo no quiero concentrarme en todos los elementos de la historia, sino solamente en eso. La fe en medio de las pruebas. Tanto Marcos como Lucas nos dicen que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar de Galilea. El Señor había estado llevando a cabo un ministerio muy intenso, un ministerio muy agotador, y el otro lado del mar era más tranquilo porque era más despoblado. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que Jesús era verdadero Dios, pero que también era verdadero hombre. El Señor estaba cansado, estaba agotado. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, relativamente pequeño, así que se puede atravesar de un lado a otro en un tiempo relativamente breve. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea y uno puede ver fácilmente todos los contornos del mar estando allí. Así que el mar se puede cruzar rápidamente, a no ser por
las características climáticas y geográficas del mar de Galilea que pueden desatar tormentas repentinas. Resulta que la superficie del mar de Galilea es la más baja del mundo para un lago de agua dulce. De manera que cuando las corrientes de aire frío descienden de las colinas que rodean el lago y chocan con el aire caliente de la superficie, se pueden provocar tormentas repentinas, que son un verdadero desafío, aún para marineros experimentados, como era el caso de los apóstoles. Y eso fue precisamente lo que ocurrió esa noche. Vean otra vez versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Marcos nos dice en su evangelio que se desató una mega tormenta, un mega huracán, dice el texto literalmente. Que en asuntos de minutos puso a la barca al borde del naufragio. Las olas eran tan altas y golpeaban con tal violencia que el bote se zarandeaba de un lugar a otro. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esos, lo que nosotros llamamos muñequitos, en otros países le llaman cartones animados, donde de repente el agua se convierte como en un puño y comienza a golpear la barca. Bueno, lo que los discípulos estaban experimentando esa noche era un puño de agua golpeando la barca una y otra vez. Los discípulos sabían que ellos estaban en un serio problema. Humanamente hablando, era una situación desesperada, era una situación sumamente peligrosa. Y seguramente muchos de ustedes se han sentido así alguna vez, o puede ser incluso que estén atravesando por una situación similar en este mismo momento. Nadie está exento de las dificultades que surgen viviendo en un mundo caído. Y por eso, mis hermanos, es que es tan importante entender la naturaleza de las pruebas para luego ver cómo nosotros debemos ejercitar fe cuando estamos en medio de una prueba. Así que veamos en primer lugar la naturaleza de las pruebas tal como Dios nos lo revela en este pasaje. Y lo primero que aprendemos de este texto es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero mis hermanos, Dios es soberano. Él lo controla todo, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que cosas como estas sucedan, pero ¿saben qué? Muchas veces Dios decide no impedirlo. Dios decide no impedirlo. Yo sé que fue un error de un obrero que estaba impermeabilizando nuestro techo este jueves en la tarde, pero mis hermanos, ese error de un obrero estaba en las manos del Señor. El hecho de que esa noche cayera un aguacero, nosotros lo escuchábamos fuera de la habitación y decíamos, está cayendo el cielo. Hacía muchos días, meses, que nosotros no veíamos un aguacero así. Bueno, ¿pudo haber impedido Dios que lloviera de esa manera precisamente cuando el techo tenía un problema? Por supuesto que sí. Por otro lado, también es cierto que Jesús estaba cansado. Mis hermanos, Jesús no estaba simulando que estaba dormido. En su naturaleza humana, Él no pudo resistir el cansancio tan grande que tenía. Para los discípulos, era como de repente ver a Superman envuelto en kriptonita. O sea, el Señor está ahí
completamente agotado. Era tal el agotamiento de Jesús que ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca pudieron despertarlo. Él estaba completamente exhausto. Así que los discípulos sabían que su experiencia como marinero no les serviría de nada para poder maniobrar en una tormenta como esa, y por lo visto tampoco contaban con Jesús. Era una situación realmente desesperada. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó a Belén desde los campos de Moab, sin marido, sin hijos. ¿Cuál fue su explicación teológica a sus vecinos en Belén? El Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, fue Dios que me lo dio y fue Dios que me lo quitó. No somos víctimas de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder, que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién fue que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Y la tormenta que se desató esa noche repentinamente no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas. Dice en el Salmo 107, Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán porque quería enseñarles algo acerca del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tal vez no es un mega huracán, pero sea grande o sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino. No fue un virus invisible. No fue la gente que te rodea, decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre. El infierno son los demás. No fueron las personas que te rodean las que te metieron allí. Dios te puso allí en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Pero este pasaje también nos enseña que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas suelen llegar sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca, no podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo nos dice que la tormenta se desató de pronto. ¿Lo ven en el versículo 24? De pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso. Por eso es que Santiago dice, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es, cuando ustedes se encuentren de repente en diversas pruebas, nosotros quisiéramos que las pruebas vinieran como espaciadas, ¿verdad? Que viniera una hoy, otra el año que viene. Pero dice Santiago, no, a veces tú tienes una prueba y luego vienen 25 juntas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o como dice el texto literalmente, pruebas de diversos colores. Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno.
Yo siempre me pregunto cuando escucho a la gente decir, wow, este era el peor momento para tener un problema económico, o este era el peor momento para yo enfermarme, este era el peor momento para tener una cirugía no planificada. ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una enfermedad incurable? Las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno. Pero mis hermanos, lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca sorprende a nuestro Dios. Porque Él es el que decreta las pruebas, como vimos ya. Y Él las supervisa para que no lleguen más allá de lo que nosotros podemos soportar. Él es que las supervisa para nuestro bien, como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nada me puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Wow, qué glorioso eso. Pero aprendimos también de este pasaje que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a ese incidente, si ustedes pueden leer luego en sus casas Mateo capítulo 8 completo, se van a dar cuenta que Jesús había estado haciendo milagros sorprendentes. Por ejemplo, Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. Versículo 5 al 13, la curación a distancia del criado del centurión. Ni siquiera Jesús tuvo que ir a tocarlo. No, fue a distancia. La curación de la suegra de Pedro en el versículo 14. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos se sentían campeones de la fe. Cuando uno ve a Jesús haciendo todo eso, tal vez ellos pensaban, mira, ahora mismo no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. De hecho, es interesante ver en el texto que cuando otros veían las demandas del Señor como muy altas, recuerdan cuando le decía, síganme, y uno decía, espérate, deja que vaya en tierra a mi padre, o espérate que yo tengo una cosa que hacer, o no sé qué. Cuando otros estaban poniendo excusas para seguir a Jesús, vean lo que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mientras otros veían difícil seguir a Jesús y ponían excusas para seguir a Jesús, los discípulos no. Así que probablemente en ese momento ellos se sentían campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo si no era en medio de la prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte y sólida y vigorosa era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Ezequías fue un buen rey de Israel. Enfermó, le oró a Dios que lo sanara, Dios lo sanó. Y probablemente en ese momento se sentía fuerte en su fe. Llegaron unos embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequías salió a flote inmediatamente. Mis hermanos, es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Nuestra fe será probada por el fuego, dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego licúa el oro, y al licuarse, como es un metal pesado, eso hace que la basura salga a flote, y entonces el orfebre comienza a purificar el oro. Pero tiene que ser por medio del fuego. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría ir a una joyería, comprar una prenda pensando que es de oro y después resulta que era de hojalata. El oro tiene que ser probado, y se prueba con fuego, no solo para ver su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro tiene que ser probado por fuego, y nuestra fe también. Nuestra fe también tiene que ser probada. Y cuando somos probados, es que podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay
en nuestro corazón. Pero aprendemos también de este relato que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran pescadores, bueno, y eran pecadores también, pero eran pescadores experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente ellos habían estado en tormentas anteriormente en el mar de Galilea, porque eso era muy común. Pero ahora Dios los había colocado en una situación tan extrema que ellos sabían que toda su experiencia no les serviría de nada. De nada. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar únicamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, que Dios los puso en una situación tal cuando ellos estaban en Asia Menor, que Pablo dice: nosotros tuvimos temor de morir, pensamos que no íbamos a conservar la vida, y Dios hizo eso, escuchen lo que dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo, en otras palabras, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, a confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba para que no confiáramos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Y ¿saben qué? Nunca somos más débiles, ni estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por el sentido engañoso, porque es una ilusión, de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es una ilusión. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente lo frágiles que somos, y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso es que Pablo dice en esa misma carta al final, 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que tabernaculice sobre mí, para que el poder de Cristo haga una tienda de campaña sobre mí. Es lo que está diciendo Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas, que ya no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de Dios. Pero lo más importante que nosotros aprendemos de este pasaje acerca de la naturaleza de las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Las pruebas son una escuela. Una escuela. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? Fíjense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, pero ahora se están preguntando: ¿quién es este? Este hombre no encaja dentro de nuestras categorías humanamente hechas. Cristo no encaja. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esto no era una mera teoría para ellos. O sea, no fue que ellos vieron cómo Jesús se levantó de la barca. Y yo les decía al principio, yo no voy a estudiar y considerar cada uno de los detalles de la historia, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Jesús está dormido, los discípulos lo despiertan, Cristo mira el mar, mira el viento y le dice: cállate. Y la reacción de los discípulos no fue: wow, qué interesante. O sea, fíjate, wow, él solamente, mira, dijo la palabra y el mar se calmó. No porque ellos ya conocían eso en teoría. Ellos sabían que Jesús era poderoso, porque lo habían visto sanar. Recuerden, milagrosamente a leprosos, al criado del centurión. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Pero ahora estaban tomando un examen práctico.
Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro: de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día tras día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso, y sin embargo está diciendo: Señor, yo no hubiera podido conocerte de no haber pasado por esta experiencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? ¿Leyendo un manual sobre las reglas de juego, los movimientos? Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico, hermanos. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Así que son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas. ¿Ven? Jamás podremos conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros mismos a menos que atravesamos por diferentes pruebas. Alguien decía muy sabiamente: contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizás así vea cosas que no vería con los ojos secos. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizás así voy a ver cosas que yo no vería con los ojos secos. Hay cosas que no se ven con los ojos secos, se ven llorando. Pero este pasaje, tan sencillo, ¿verdad? Son solo como 4 versículos. También nos enseña algunas cosas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Sí, ya vimos lo que el pasaje nos enseña acerca de la naturaleza de las pruebas. Pero veamos ahora lo que nos enseña este pasaje acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Esa noche, los discípulos se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por la angustia, a tal punto que no solo pusieron en dudas el poder de Jesús, sino también su amor y su cuidado. Vean otra vez el versículo 25, y llevándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. El Evangelio de Marcos dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y no es que hay un error entre Marcos y Mateo, es que los discípulos comenzaron todos a hablar a la vez, y unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Pero el punto es que ellos estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que implica tener a Jesús en la barca. Ellos perdieron eso de vista. Y algunos pudieran pensar: bueno, pastor, pero óyame, no era para menos. No, Cristo tenía una evaluación muy diferente. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hay al menos 2 cosas que nosotros aprendemos de esa respuesta de Jesús a los discípulos. La primera es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La pregunta del Señor puede parecer un tanto extraña en medio de una situación tan extrema, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo que por qué? Pero es que tú no estás viendo el espectáculo. ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Nosotros, ¿verdad?, nos identificamos con los discípulos porque de haber estado allí probablemente habríamos experimentado lo mismo. Sin embargo, la pregunta de Jesús implica una reprensión. ¿Por qué reaccionan con miedo? Ahora, déjenme aclarar algo para no crearles un problema de conciencia innecesario. Eso no quiere decir que los cristianos no tenemos derecho a luchar con el miedo.
sobre todo cuando estamos en una situación de peligro potencial. No. El miedo, el temor es algo que Dios ha puesto en nosotros para llevarnos a la protección, a protegernos, a no ser locos y arrojarnos a una situación que puede hacernos daño. Lo que no tenemos derecho, los cristianos, es a dejarnos controlar por el miedo. Fíjense, nosotros tenemos derecho a tener una lucha inicial con el miedo. Lo que no tenemos derecho es a dejarnos dominar por el temor, tomando en cuenta que nosotros tenemos un Dios como el nuestro que cuida de nosotros. Los discípulos perdieron el control de sí mismo al punto de hablarle a Jesús con insolencia. Maestro, ¿no te importa? Oigan la expresión. ¿No te importa que perezcamos? En vez de mostrar una fe sumisa y esperar confiados en que Jesús iba a hacer lo que él tenía que hacer, la frustración, el miedo, los llevaron a reprocharlo por su falta de cuidado y de amor. Ahora, no olviden, mis hermanos, que ellos acaban de ver a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Ellos acaban de ver a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Ellos estaban conscientes de la compasión de Jesús, pero dejaron que el miedo los controlara. En otras palabras, en ese momento ellos perdieron su teología. Ellos perdieron su teología. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo reaccionando de ese modo? Porque, ay, mis hermanos, a mí me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él está lleno de compasión y de sabiduría. De hecho, tú y yo tenemos un conocimiento mayor que el que tenían los discípulos esa noche, porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Ellos todavía en ese momento no habían visto a Cristo muriendo por nuestros pecados y recibiendo en su cuerpo la ira de Dios por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ellos vivieron del otro lado de la cruz. Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia, con esa misma clase de incredulidad en medio de la prueba? No lo decimos con palabras, pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestra amargura y de nuestro descontento. Señor, una cosa es lo que la Biblia dice acerca de tu cuidado, acerca de tu protección hacia los tuyos, pero otra cosa muy diferente es lo que yo estoy viviendo en este momento. Puede que esto se aplique a algunos de tus hijos favoritos en la iglesia, pero honestamente yo no me siento cuidado por ti. De hecho, Señor, si yo puedo serte todavía más honesto, yo siento en este momento que a ti no te importa. Suena duro, ¿verdad? Eso fue lo que los discípulos dijeron a Jesús. A ti no te importa. Por eso se llenaron de miedo. Imagínense lo terrible que es estar en un universo como el nuestro, en un mundo caído, lleno de problemas, y encima de eso saber que en los cielos hay un Dios a quien tú no le importas. Que a Dios no le importa. A ti no te importa, Jesús. Eso fue lo que los discípulos le dijeron. Por eso alguien decía que esta es la historia de dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón. Esta es la historia de dos tormentas. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando percibimos esa agitación inicial de nuestras almas? Cuando percibimos que hay un peligro o una aflicción, porque decimos la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Sí, pastor, eso suena muy bonito, pero ¿cómo yo hago eso? Pero eso me lleva a la segunda enseñanza, a la segunda lección que nosotros podemos aprender de este relato sobre el ejercicio de la fe en medio de las pruebas, y es el hecho de que hay algo que nosotros tenemos que hacer con la fe. O si quieren ponerlo de otro modo, nosotros aprendemos de este relato no solo que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo, sino que la fe es una actividad. La fe es una actividad.
Lo que yo quiero decir con esto es que la fe no se dispara automáticamente en medio de las pruebas. Se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Tú y yo somos responsables de tomar el escudo de la fe. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que luego que el Señor calma el mar en tempestad, Él le pregunta a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Ven la pregunta? Eso es como el individuo que se compra un revólver para defenderse de los ladrones, lo esconde muy bien, y entonces cuando de repente lo asaltan y él le cuenta el relato a un amigo y le dice: wow, me asaltaron, y el revólver dice: no, los ladrones no lo encontraron, pero no hizo nada. O sea, él tenía el revólver ahí, pero no hizo absolutamente nada. Lo que Jesús le está diciendo es: ¿dónde está qué hicieron ustedes con la fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron ustedes en ese momento con la fe que tienen en mí? Porque, mis hermanos, ellos tenían fe en Jesús, por eso lo despertaron. Pero no hicieron nada con esa fe, aparte de despertar a Jesús insolentemente. Mis hermanos, hay algo que debemos hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos arrope. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56? En el día que temo, fíjense, no es yo nunca tengo miedo, no. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo tomo la decisión de confiar en ti. Yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad, porque es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mantener a raya la serpiente de la duda, la serpiente de la incredulidad con la palabra de Dios. El problema de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron cargo de la situación, sino que dejaron que la situación se hiciera cargo de ellos, que la situación los controlara. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, la voz de la duda comienza a hablar inmediatamente. Y lo que pasó esa noche es que ellos dejaron que la voz de la duda controlara la conversación, en vez de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Fíjense, ¿qué está haciendo el salmista aquí? Él está acallando la voz de la duda. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Háblale a tu alma, no dejes que la voz de la duda hable sin control. A final de cuentas, sí, el pánico de los discípulos no era justificado. No era justificado a pesar de la tormenta, porque el Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca, y en ningún momento dejó de estar en control en su naturaleza divina, ni siquiera cuando su naturaleza humana estaba dormida. ¿Ven? Verdadero Dios, verdadero hombre. Él estaba dormido, eso era verdad, pero su divinidad seguía despierta. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Ellos no habían conectado los puntos entre los milagros que habían visto ver hacer a Jesús y la situación por la que estaban pasando en ese mismo momento. Era unas horas después. No conectaron los puntos. Mis hermanos, no son las circunstancias de la vida que nos llenan de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe. Nosotros tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Y entonces, ¿ahora qué? Y sí, y entonces, y si pasa, y si viene. Ven, el diálogo interior nos traiciona.
lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con nuestra teología. ¿Ven? Y terminamos dominados por el pánico. Pablo dice que los creyentes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Pablo dice, tú eres creyente, tú sabes eso porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado, no solamente en su palabra, es que el Espíritu Santo nos habla esa verdad al corazón. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el problema entonces? Que nos dejamos arrastrar a ese lugar que Juan Bunyan bautizó como llanura del olvido, en el libro de La Peregrina. Y dice Bunyan, por cierto, esa es la parte más peligrosa de estos contornos, la llanura del olvido. Pues si alguna vez los peregrinos sufren algún desastre, es precisamente cuando se olvidan de los favores que han recibido y de lo inmerecidos que son estos. No te dejes arrastrar hacia la llanura del olvido. Y lo digo así porque así lo pone Bunyan, llanura del olvido. No te dejes arrastrar hacia ese lugar. Nunca olvides las misericordias de Dios en Cristo, porque su amor manifestado en el Calvario sigue tan intacto hoy como cuando Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz. Está intacto el amor de Dios. Ayer escuchaba la historia de una mujer que iba en un barco y el capitán era su esposo. Resulta que de repente se levanta una fuerte tempestad, la mujer está muy atemorizada y va hacia el marido y el marido le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y ella le responde con otra pregunta, ¿y tú por qué no tienes miedo? Hay una tormenta allá afuera. Él, el marido, le pidió a un joven que estaba ahí, dice, tráeme mi espada. Él le trae la espada y él se coloca con la espada frente a ella y le dice, ¿tú me tienes miedo? Y dice ella, por supuesto que no. Y dice, ¿por qué tú no me tienes miedo? Dice, porque yo sé que tú me amas, tú eres mi esposo. Bueno, le dice él, el Dios que controla esta tormenta es mi Padre que me ama y no la usará para hacerme daño. Ella dice, pero el barco puede hundirse. Ah, le dice él, entonces mi alma irá a su presencia a la espera de la resurrección de mi cuerpo. Ven, mi hermano, ¿cuál es el asunto? Esa espada que ahora te hiere está en las manos de Dios, del Dios que te ama, del Dios que cuida de ti, del Dios que no te va a hacer daño, del Dios que no te va a hacer daño, aunque tenga que usar el escarpelo para